amor, pero gracias por estar aquí y te amo. Bueno, ¿cuántas de ustedes les gustan las plantas? ¿Tienen plantas en su casa? Ok, esas, no, siga con la mano levantada, por favor. Vean las que no tienen la mano levantada, vean a su alrededor. Esas son las señoras, las que tienen las manos en alto. No, es broma. Yo me di cuenta el día que yo era señora, no porque me casé, porque tuve hijos, es porque me empezaron a gustar las plantas. Y tengo plantas por todo lado. Hace varios años, hace como unos 12 años, mi esposo y yo nos pasamos a vivir a otra casa. Cuando nos casamos tuvimos una casa, luego nos pasamos a una segunda. Y entonces nos fuimos a un vivero a buscar una flor, una planta. Yo quería una planta para la casa y pues tuve que obligar a mi esposo a ir conmigo. No, bueno, en realidad no lo obligué, le gustan las plantas también, es un señor igual que yo. Entonces fuimos a comprar esta planta que se llama Eucaristía. Encontramos esa flor, si me la pueden proyectar, por favor. Y nos contaron que esta planta crece una vez al año. Así que cada año yo tenía esta flor blanca en mi casa que me gustaba muchísimo y cada vez que yo me paseaba por mi casa veía esta flor y me gustaba tanto, le agradecía a Dios por esa flor porque cuando la veía de verdad me gustaba, me enamoraba, tiene tantos detalles y demás que me gustó muchísimo. El asunto es que yo cuido esta flor y 4 años después de tener esta planta no volvió a florecer. Pasó un año y nada que florecía, abonaba, la tuve que cambiar de maceta, hice un montón de cosas. Todo lo que pude lo hice para ver si podía lograr ver de nuevo la flor blanca y nada. Pasó un año, 2 años, 3 años, 4 años y nada que aparecía la flor. Entonces, ¿qué creen? ¿Boté la planta? No, jamás, no iba a hacer eso. No boté la planta. Lo que hice fue empezar a amarla por sus hojas, porque tiene unas hojas hermosas. Entonces yo dije, aunque yo compré esta planta por su flor, voy a empezar a amarla porque tiene las hojas más preciosas, verdes, hermosas, que a mí me gustaban. Lo que yo no sabía era la sorpresa que venía después de 4 años de no ver a esa flor que tanto me gustaba. Un día vi algo diferente en la planta y me fui a asomar rapidísimo y lo que vi fue un brote pequeñito, un botoncito de flor. Y me asombré y yo dije, Dios mío, qué lindo, porque siempre me gustaba ver esa flor una vez al año. Esperar un año para ver la flor para mí era muchísimo, así que siempre era hermoso cuando lo veía. Y cuando vi este brote, honestamente sentí que en ese momento el Espíritu Santo me habló. Yo venía con una situación personal que no les voy a contar para que no andemos en chismes ninguna de nosotras. No, porque las mujeres no somos chismosas, ¿verdad que no? ¿Qué dice, pastora? No, jamás, ninguna. Entonces, lo que creo que Dios me dijo en ese momento es, Cristina, todo puede volver a renacer, todo puede volver a nacer. Y cierto no que en Dios las cosas pueden volver a cobrar vida, las cosas pueden volver a nacer, las cosas pueden volver a florecer. Así que me puse contentísima, si me pueden poner la segunda foto, porque ya después entonces yo no podía parar de tomarle fotos a mi planta que amo muchísimo. Ese es el sillón de abuelito de mi esposo. Bueno, es que se lo regalaron entonces, esa es la razón. Y entonces ahí estaba mi planta y las flores y pues yo bastante feliz y contenta de poder verla porque entendí que Dios entonces siempre está trabajando en nuestra vida. Puedes decirle a la persona que está a la par, la mujer que tenés a tu lado, decirle, Dios siempre está trabajando en vos. Siempre. Por más que a veces no veamos las flores, Dios siempre está trabajando en nuestra vida. Y a veces cuando las cosas en nuestra vida, y creo que a todas nos ha pasado, vemos cosas o damos cosas por perdidas, vemos como que hay situaciones que no caminan, que hay dificultades, que vemos como que hay un estancamiento, que no viene ese florecimiento, nos ponemos a dudar y nos preguntamos, ¿será que de verdad Dios está haciendo algo? ¿Será que de verdad esa palabra que Dios en aquel momento me dio fue real? ¿Será que de verdad Dios sí tiene planes buenos para mí? Porque son esas cosas que usualmente nosotros nos preguntamos en los momentos donde hay dificultad, donde no vemos la solución o no vemos el brote o no vemos la flor.
empezamos a dudar. ¿Cuál será el objetivo? ¿Qué es lo que Dios está haciendo? ¿Hacia dónde Dios me está llevando? Y quizá hoy vos no te encontrás rota, tal vez no estás enterrada, no estás marchita, pero tampoco estás floreciendo. Y cuando no estamos floreciendo, muchas veces nos sentimos sí vivas, nos sentimos verdes, nos sentimos firmes, pero sin fruto. Y el fruto en el reino de los cielos es el éxito que Dios nos da. Cuando hablamos de éxito y esos momentos donde Dios quiere vernos a nosotros crecer, lo que Él habla específicamente es de fruto. ¿Sabes que alguien es exitoso en el reino de Dios? ¿Por qué? Porque hay fruto. Amén. Y por eso es que muchas veces nosotros lo vemos así. Podemos estar frustradas, confundidas, con duda de que si lo que Dios dijo fue real. Pero por eso es muy importante que creamos que el Dios que te hizo germinar es el mismo Dios que te va a hacer florecer. Puedes florecer en Dios. Puedes florecer en sus manos. Puedes florecer porque si estás en las manos del Creador, de aquel que es capaz de hacer todo crecer, de aquel que es capaz de hacer las cosas renacer después de que parecían perdidas o de que parecía haber alguna circunstancia que no le permitía a esa flor salir, a esa flor germinar, podemos creer que hay un Dios que de verdad está trabajando en mí, está trabajando en mi corazón, en mi carácter, en la profundidad de nuestra relación con Él. El mismo Dios que te hace germinar es el que te hace florecer. Y yo estoy segura que has germinado. Y yo estoy segura que has echado raíces, porque eso es lo que hacemos en Dios. Echamos raíces en su palabra, en su iglesia, en su reino, con el fin de llevar fruto, con el fin de florecer. Y que nuestra vida dé ese fruto donde cuando vemos las flores nos damos cuenta entonces que estamos en esa temporada donde el Señor ha puesto su mano y podemos ver una vez más sus promesas cumplidas en nuestra vida. ¿Cuántas creen en eso? Ahora, cuando pensamos en que Dios siempre está trabajando en nosotras en toda temporada de nuestra vida, yo he aprendido algo, que nosotros debemos de vivir con esta actitud. Filipenses 1:6. Repita conmigo, Filipenses 1:6, que dice así: y estoy segura, diga conmigo segura. Estoy segura de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y esa es la actitud que nosotras tenemos que tener entonces en nuestra vida. Estoy segura, estoy persuadida, dicen otras versiones. En otras dice convencida que lo que Dios empezó, lo va a continuar y lo va a terminar. Lo que Dios un día empezó en vos en el momento en que te llamó, o en el momento desde antes que nacieras, cuando Él te pensó y te planeó y creó para darte un propósito, Dios lo va a continuar. No ha dejado de hacer su obra en tu vida. Y por eso Él tiene la promesa de decir, y por eso yo creo que aquí Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Filipo, cada uno de ustedes, lo que Dios comenzó, lo va a continuar y lo va a terminar. No te des por vencida. No te des por vencida en el Señor. No te des por vencida en sus planes. No te des por vencida en sus propósitos. Hay momentos donde no hay flor, pero sí hay hojas. Y sí hay esperanza de que en algún momento podemos volver a florecer. Que cuando aquellas cosas murieron, cuando tal vez las cosas cambiaron, cuando tal vez alguna situación hizo que mi vida girara de una u otra manera, sí podemos confiar en el Dios que lo que empezó lo va a continuar y lo va a terminar. Y esa es la actitud que tenemos que tener en nuestra vida. Segura de que Dios empezó, continuará y terminará. Ahora, ¿eso es un amén real o de verdad lo vivís así? No. ¿Eso es un amén real o de verdad? No lo estoy diciendo para que me digan aménes más fuertes. Lo que estoy diciendo es si de verdad está aquí y está aquí lo que te estoy diciendo. De verdad estás convencida que Dios está trabajando en tu situación. De verdad estás convencida que Dios está con vos.
que Dios te acompaña a cada paso del camino, a donde vos quiera que vayas, estás convencida, estás persuadida de que Dios está trabajando en ti. El contexto en el que Pablo le dice esto a la iglesia de Filipo es porque ellos empezaron a dudar de la gracia de Dios. ¿Cuántos han dudado acá? ¿Cuántas de ustedes han dudado acá? ¿Cierto o no que todas hemos dudado? Ahora, la que no duda, yo no sé, Pastora Cindy, mejor hacemos una fila y las ponemos a dudar. No, no es cierto. En los momentos de duda, a veces llegamos a dudar de esa gracia de Dios, de esa bondad de Dios, de cómo Dios está de verdad en nuestra vida, de cómo es que Él está trabajando. Lo empezamos a dudar, nos hacemos preguntas. No es que está mal dudar, yo creo que mucha de nuestra fe empieza a construirse también en los momentos de duda, cuando nos hacemos preguntas. Pero el asunto es que aquí en la iglesia de Filipo ya estaban dudando hasta de la gracia de Dios, de la bondad de Dios. Y por eso es que vemos a lo largo de este libro que se dice varias cosas, como por ejemplo, no se preocupen por nada, sino que oren por todo. El versículo más desobedecido de la Biblia. De verdad, yo creo que es el más desobedecido de la Biblia. No se preocupen por nada, sino que oren por todo, les decía el apóstol Pablo. Les decía, alégrense, les repito, alégrense. A personas que estaban dudando, a personas que no entendían por qué Pablo estaba en una cárcel, a personas que no entendían por qué estaba sucediendo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Y inclusive les decía que el secreto de la paz era pensar en todo lo verdadero, en todo lo justo, en todo lo puro, lo amable, lo honorable, lo virtuoso. Y por eso este pasaje de Filipenses 1:6 es tan importante, porque en el momento en que dudamos, tenemos que estar seguras, convencidas, persuadidas que lo que Dios empezó lo va a continuar y lo va a terminar. Respire conmigo. ¡Qué descanso! ¡Qué descanso poder confiar en un Dios que tiene su vida, mi vida, en sus manos! Puede estar pasando cualquier situación, por más difícil que sea, pero estoy segura que si estoy en sus manos, Él está trabajando y Él está haciendo aunque yo no vea, aunque yo no entienda. Él está haciendo. Esa es la confianza que tenemos que tener, mujeres. Poder confiar en un Dios que nos cuida, que nos ama, que nos ayuda, que piensa en nosotras, que nos habla a nosotras con diferentes circunstancias, aún en lo cotidiano, aún con una flor o con una planta, Dios nos puede hablar. Porque sabe que nuestro corazón lo necesita, sabe que nuestro corazón lo ocupa. Qué descanso que podamos estar en las manos de Dios. Ahora, este es un versículo que no solamente nos da ese descanso y esa paz y esa confianza, sino que es un antídoto para la comparación. Porque uno de los males que yo he visto en nosotras las mujeres, y lo siento que lo diga así, es la comparación. Nos pasamos comparando con todo el mundo, ¿cierto o no? Aunque digamos que no, nos pasamos comparando. Y entonces vemos esa comparación que hacemos muchas veces en el amor y decimos, bueno, pero es que esa persona ya tiene su matrimonio, ya se casó y yo aquí estoy esperando, llevo años esperando y yo veo que mis amigas se casan y veo que pasa esto, el otro, y yo, ¿qué? No se preocupe, aquí está mi esposo, él va a contactar a todos los hombres de nuestra iglesia que estén por casarse. Y... No es cierto. Ya saben. Cuando quieran van a Costa Rica y buenos candidatos. O los traemos aquí, ustedes nada más nos dicen y los traemos. No, es broma, está bien. Ya no me voy a meter en problemas. Nos comparamos. A veces pasamos viendo otros matrimonios, en el caso de que seas casada, vemos otros matrimonios y decimos, ay, es que ellos cómo se aman, qué lindo, cómo la trata, y a mí no me tratan así, y nos comparamos. A veces lo que decimos es, esa persona tiene tantos pretendientes y yo, tiene fila y a todos les dice que no, si a mí solo uno viniera y me dijera algo. Nos comparamos.
A veces no es en el amor, a veces es en la maternidad. Algunas decimos, aquella tuvo hijos, ya ha tenido hasta 10 y yo todavía aquí esperando. Nos comparamos. Vemos a una persona con una alta autoestima y decimos, se ve tan segura y yo a veces soy tan nerviosa. O tal vez en tu trabajo te preguntas, ¿por qué esa persona tiene ese puesto? ¿Por qué llegó tan fácil siendo la clase de persona que es? Y yo aquí, que me esfuerzo tanto, que hago tanto y no he logrado tanto como esa persona. Exactamente así, la comparación nos quiere llevar a nosotros a la duda. Nos quiere llevar a cada una de nosotras a dudar de la gracia de Dios en nuestra vida y ¿sabe qué? De los tiempos de Dios. Cuando entendemos que los tiempos de Dios están en sus manos, entonces ahí aprendemos a confiar, aprendemos a ser pacientes en medio de una cultura que todo lo quiere de manera instantánea. Vivimos en una cultura de brotes, todos los días sale algo nuevo, todos los días hay una cuenta en redes sociales nueva que tiene todas las verdades y todas las cosas resueltas que nosotras necesitamos escuchar. Todos los días hay brotes. Pero el reino no es así. El reino de Dios requiere tiempo. El reino de Dios requiere esfuerzo. El reino de Dios requiere paciencia, requiere de que su Espíritu Santo trabaje en nosotros, en nuestra vida, hasta que podamos ver el fruto, hasta que podamos ver la flor de la semilla que ha sido depositada en nuestro corazón. Cada palabra que podemos encontrar en la Biblia son semillas que van a dar fruto. En unas tal vez un poco más rápido que otras, pero son semillas que darán fruto en el tiempo de Dios. Y tenemos que estar confiadas en eso. Que tomemos esa actitud que tenía el apóstol Pablo de decir, yo estoy segura, convencida, que lo que Dios empezó en mi vida, lo va a continuar y lo va a terminar. Y a veces no solo con nosotras, a veces nos pasa con otras personas. Nos pasa con nuestro esposo, nos pasa con una amiga, nos pasa con los hijos, nos pasa con las personas de la iglesia. Cuando yo me preocupo por mis ovejas, les soy muy sincera, me acuerdo también de este versículo, Señor, lo que comenzaste en ellos, lo vas a continuar y lo vas a terminar. Dios, el Rey soberano que está sobre todo, que está todo en sus manos, sostiene el mundo en sus manos, ¿cómo no va a sostener mi vida? ¿Cómo no nos va a sostener a cada una de nosotras? ¿Cómo no nos va a ayudar a cada una de nosotras? Ese es el Dios que tenemos. Y esa es la actitud que tenemos que tener. Ahora, otra de las cosas importantes es discernir. Para evitar la comparación necesitamos discernir en qué etapa de nuestra vida estamos y en qué temporada de nuestra vida estamos. Porque si no, nos vamos a andar comparando en las diferentes temporadas y tal vez alguien más está en una temporada de primavera, está en una temporada de flores y si yo estoy en una temporada de invierno, pues obviamente me voy a comparar y ver la que tiene flores y decir, ¿y yo? Pero cuando entendemos que estamos en las manos de Dios y lo que Dios comenzó, lo va a continuar y lo va a terminar, entonces puedo confiar, mi tiempo llegará. Lo que Dios ha planeado para mí va a llegar, sí o sí, porque Él no miente, Él no anda inventando cosas. Dios cada promesa la va a cumplir. Por eso no compares tu mala temporada con la buena temporada de alguien más, ni la tuya buena con la mala de otra persona. Ese es un buen consejo. Inclusive en las etapas. Yo recuerdo cuando yo tenía mis 2 hijos pequeños, yo tengo 2 hijos, tenemos a Matías que tiene 14 años, va a cumplir 15, y Valeria que tiene 12 años. Yo estaba muy activa en el ministerio antes de tener a mis hijos, junto con mi esposo. Liderábamos y pastoreábamos adolescentes durante muchos, muchos años. Y después de 4 años de estar pastoreando, tal vez un poquito más, tuvimos a Matías. Y fue una bendición, un regalo de Dios. Eso significa Matías, regalo de Dios, fue un regalo de Dios. Pero en ese momento, como yo era una mujer ya muy activa en el ministerio, fue literalmente como si yo fuera en un carro a toda velocidad y alguien metiera el freno de mano sin mi permiso. Y mi vida empezó a dar vueltas y vueltas y vueltas. Yo dije, ¿qué es esto?
Ya no sé cómo manejar todas las cosas, ya no sé cómo equilibrarme. Ahora, ¿cómo hago para seguir en el ministerio? ¿Cómo hago para estar ahora con mi hijo? ¿Cómo hago para seguir siendo la mujer que Dios me llamó a ser? Y se me hizo toda una crisis, y Dios la conoce y la sabe, y gracias a Dios aquí estoy después de 14 años, y no ha pasado nada malo, gracias a Dios. Bueno, tal vez algunas cosillas ahí. Pero muchas veces no entendemos la temporada en la que nos encontramos. Y en mi caso, en esa temporada tuve que pausar algunas cosas. Y escuche, eso está bien. Puedes decir conmigo, está bien. Está bien. Está bien. Hay momentos donde algo va a demandar un montón de nosotros, ya sea la maternidad, ya sea en algún momento de servicio en la iglesia, ya sea mi matrimonio, ya sea mi salud inclusive. Hay cosas que va a demandar más de nosotros de lo que nosotros pensamos. Y a veces se crean crisis a raíz de eso, por esa demanda de la vida. Pero cuando entendemos que es una temporada, entonces sabemos, bueno, es solo un tiempo. Quiere decir que tiene principio y que tiene final. Entonces, voy a vivir mi temporada con gratitud. Ahorita no entiendo, Señor, el carro me está dando vueltas, pero yo sé que ahorita el carro se va a acomodar y voy a poder otra vez seguir manejando. Porque eso era lo que yo no entendía en el momento de esa etapa de mi vida o temporada de mi vida en la que estaba. Hay temporadas que van a demandar muchísimo de ti, en algún área en específico, y eso no quiere decir que no vayas a llegar a florecer. Cada cosa que nosotras sembramos en esa temporada, ya sea en nuestra familia, ya sea en el matrimonio, ya sea en nuestros estudios, ya sea en ese negocio, en ese emprendimiento que tenés, cada una de esas cosas que estás sembrando van a llegar a dar fruto. Pero hay temporadas de sembrar y hay temporadas de cosechar. Y si nosotros pretendemos estar cosechando el 100% del tiempo, ¿a dónde está la siembra? No tiene sentido, ¿cierto o no? Pretender voy a cosechar siempre el 100% de mis días. Y en los momentos de sembrar. Y mucha gente, ese es el problema, y siento muy fuerte esto del Espíritu Santo, no estaba aquí, pero siento muy fuerte esto del Espíritu Santo. Muchas veces nosotros pretendemos cosechar algo que no hemos sembrado. Necesitamos sembrar aquello que queremos cosechar. Necesitamos poner la semilla y regarla y cultivarla y hablarle a las que le hablan a las plantas. Yo no soy esa, pero a las que le hablan a las plantas que he visto, que les hacen cariñito y cositas y todo. Pero hay momentos donde cuando uno siembra, sabe que tiene que cuidar esa semilla. Y llegará un momento donde ya esa semilla brota y donde ya crece y entonces podemos ver finalmente el fruto en nuestras vidas. Y qué rico, seamos sinceras, seamos honestas, qué rico es recoger fruto. Y aún más rico cuando puedo agarrar ese fruto y compartirlo con los demás. Y decir, yo sembré, y no solo para mí, sembré también para otros. Sembré para otras personas, sembré para mi iglesia, sembré para mi familia, sembré para mi trabajo, sembré para mi capacitación, para mis estudios, para lo que sea que vos hagas. Estamos sembrando y finalmente vamos a cosechar. Son temporadas. Hay tiempos donde sembramos, hay tiempos donde cosechamos. Hay tiempos donde lloramos, ¿cierto o no? Y hay tiempos donde podemos estar alegres y gozarnos. Temporadas. Y lo que quiero es darte esperanza. Porque tal vez estás en una temporada de llanto, o tal vez te encontrás en una temporada donde solo estás sembrando y sudando y dando tu mayor esfuerzo. Y la esperanza que te quiero dar es, finalmente vas a llegar a la siguiente temporada. En algún momento el Señor va a hacer que cambie la temporada que has estado viviendo. La va a cambiar, porque Él es el Dios de la esperanza. Y también, para no compararnos, necesitamos entender que todos tenemos ritmos diferentes. Hace muchos años, mis dos hijos, mi hija Valeria estaba en 1er grado de escuela y mi hijo Matías estaba en 3er grado de escuela. Los llevaron a una excursión a un mariposario. Entonces, después de que fueron al mariposario, vinieron cada uno con un capullito de mariposa a la casa. La maestra, en el momento en que yo los recogí, nos dice, cada una de estos capullitos, de estas mariposas, van a nacer en esta semana. Eso fue un lunes. Pasó martes, pasó miércoles, pasó jueves
y nace el capullito de Matías. Y una mariposa preciosa en Costa Rica, imagino que al igual que ustedes tenemos mariposas preciosas, nace esta mariposa feliz y mi hija Valeria se estaba preguntando, ¿y la mía cuándo? ¿Y la mía cuándo? ¿Y la mía cuándo? Y no paraba de preguntar todos los días a todas horas. Ya yo no sabía ni qué decirle. ¿La mía cuándo, mami? Entonces yo, mi amor, dijeron que esta semana, apenas es jueves, todo está bien, tranquila, ahorita nace. Pasó jueves, pasó viernes, pasó sábado, pasó domingo y yo le dije a mi esposo, ahora sí estoy preocupada, creo que la mariposa no va a nacer. Hace poco, en aquel entonces, habíamos perdido un perrito, una mascota que mis hijos amaban muchísimo. Y ustedes saben que uno, obviamente preocupado, a veces también por sus hijos, entonces uno dice, bueno, y ahora si la mariposa no nace, ¿qué le voy a decir? Y va a tener doble duelo. Y a mí se me hizo una cosa aquí en la cabeza terrible, pensé en 1000 cosas. Entonces hablé con mi esposo y le dije, mi amor, nos tenemos que sentar a hablar con Valeria y explicarle que a veces las cosas no salen como uno las piensa. Pero ella estaba, no, si van a hacer la mariposa. Y nosotros, Señor Jesús, amén, escúchala, gloria a Dios de todo, ¿verdad? Ayunamos y todo, no, no es cierto. Entonces, pasaron los días y llegó de nuevo el lunes y yo le dije a la maestra, no nació la mariposa, ¿qué podemos hacer? Yo lo que hacía era tocar el capullito. Usualmente cuando uno toca el capullito de una mariposa y está viva, se mueve, y más cuando lleva tanto tiempo, ¿verdad? Ahí en medio de eso se mueve. No se movía, no nada, para mí se veía negra, y yo dije, ya está, se murió. Vamos a hablar con ella, y entonces la maestra dice, seguro hoy nace. Yo no sé por qué la maestra me daba a mí estos datos tan que nada que ver, fuera de lugar. Sí me decía siempre los tiempos y no estaba muy consciente, como a veces otros lo hacen en nuestra vida también. Pero bueno, pasó ese lunes, pasó martes, pasó miércoles, pasó jueves. No. Y yo seguía aquí, la movía y de todo, a ver si acaso nada. Yo creo que seguro yo la había matado. Ahí más bien yo pensé, seguro ahí la maté. Bueno, en fin, la cuestión es que mi hija la tenía y un día estábamos mi esposo y yo, mi casa es de 2 plantas, estábamos abajo y viene Valeria corriendo por las gradas y nos dice, papi, mami, la mariposa nació. Y nosotros dijimos, no puede ser. Yo la vi muerta. Y creció una mariposa tan preciosa, sus alas estaban enormes, obviamente tenían que secar todavía, pero era enorme, era preciosa. Y también sentí que en ese momento el Señor me habló, o al menos tocó mi corazón, porque Dios a mí me habla muchas veces en situaciones así, como muy cotidianas, muy casuales. Y sentí que Dios me habló y entendí en ese momento de que el hecho de que el proceso sea más lento no quiere decir que sea menos hermoso. A veces nosotros creemos que lento es tarde, pero lento muchas veces es el tiempo perfecto de Dios. Y cuando entendemos que el tiempo perfecto de Dios en nuestra vida llega, aunque lo sintamos lento, aunque sintamos el proceso, podemos estar seguras de que finalmente el Señor no solo empezó, sino que continuó y lo va a terminar. Ese es nuestro Dios, un Dios que lo que empieza lo termina. Dios no deja nada a medias, y eso es una de las cosas que yo le digo una y otra vez a las personas en mi iglesia cuando vienen y me dicen, pastora, el Señor me sanó, pero todavía falta esta parte. Y yo le digo, pues lo que el Señor empezó, lo va a terminar. A veces dice, empecé con este emprendimiento y tengo susto, tengo miedo, ¿será que tengo que seguirlo? ¿Tengo que seguir haciéndolo? Pues lo que el Señor empezó, lo va a terminar. Pastor, es que el Señor me llamó y entonces estoy empezando a abrir mi grupo, estoy haciendo lo que ustedes nos han guiado para hacer. Lo que el Señor empezó, lo va a continuar y lo va a terminar. Esa es la actitud que tenemos que tener en nuestra vida. El Señor hace y siempre termina lo que Él empieza a hacer. Ese es nuestro Dios. Ahora, si me vuelven a poner el versículo de Filipenses 1:6. Dice que es una buena obra. No es solo una obra, dice la Biblia que es buena. Puede decir conmigo, buena. Es una buena obra, quiere decir que es un trabajo respetable, honorable, que devuelve el honor, que beneficia. Y yo creo que por eso todas necesitamos, tal vez, ojalá, tener un rótulo aquí enfrente y que diga, estoy en proceso.
no somos tan misericordiosas o tan llenas de gracia con nosotras mismas, y eso es una de las cosas que he visto, o por lo menos con la gente que se exige mucho como yo. Yo soy una persona que tiendo a exigirme más de la cuenta y tengo que aprender a tener misericordia conmigo misma, tener gracia conmigo misma, porque si no me exijo todo el tiempo. Esa fue mi forma de crianza, entonces es algo con lo que siempre he tenido que lidiar. Y muchas veces lo que he tenido que entender es, estoy en proceso. Estamos en proceso. Cuando te veas en el espejo cada mañana, en la tarde, en la noche, no sé cuántas veces en el espejo, pero cuando te ves en el espejo, tenés que recordar, estoy en proceso. Cuando estés en tu trabajo y a veces sintas, ahorita seguro me despiden, no estoy dando la talla, aunque estés dando tu mejor esfuerzo, tenés que recordar, pero estoy en proceso. Tal vez estás en esa relación con esa persona que tal vez otros te han dicho, sí, esto sí se puede solucionar, tal vez con terapia, obviamente con oración, con apoyo pastoral, etcétera, formas y cosas. Recordar, mi matrimonio está en proceso, porque a veces tendemos a desesperarnos. Y es muy natural de nosotras desesperarnos, y entonces el problema cuando uno se desespera, ¿saben cuál es? Que entonces andamos buscando plan B, plan C, plan D, plan hasta la Z. Un montón de planes y que tal vez no son precisamente los planes de Dios. Y hay momentos donde lo que tenemos que hacer es esperar, porque hay momentos muchas veces dolorosos y Dios los sabe y los conoce, porque Dios conoce nuestro corazón. Sabe lo difícil que es lidiar con eso, pero Dios muchas veces lo que quiere decirte es, recuerda que estás en proceso. Y lo que yo empecé en vos, estoy empezando hoy en vos, lo voy a continuar y lo voy a terminar. Una obra buena completa, porque ese es nuestro Dios, ese es nuestro Señor. Puedes estar segura de que en el proceso estás siendo transformada por Dios. Ahora, cuando hablamos de procesos, el proceso conlleva dolor muchas veces. Y el dolor no es algo que tengamos que evitar, el dolor no es algo que tengamos que suprimir o reprimir, no, el dolor hay que sentirlo, hay que aceptarlo. Pero también llega un momento donde el dolor deja de ser útil. Hay un dolor útil y hay un dolor inútil. El dolor útil nos va a llevar a crecer. El dolor útil nos va a llevar a desarrollar carácter. El dolor útil lo que hace es que nosotros podamos echar raíces profundas para que la flor pueda permanecer y pueda sostenerse. Pero también hay dolores que son inútiles. Los dolores que lo que hacen es estancarnos, los dolores que no nos hacen crecer, dolores que tal vez ya han estado ahí por mucho tiempo y son a los cuales yo tengo que saber identificar para pedirle a Dios sanar ese dolor en mi vida. Porque hay dolores que ya no deberían de vivir o convivir con nosotras. Hay dolores que también ya después de aceptarlos, después de traerlos al Señor, ya hay que dejarlos ir. Yo quiero retarte a salir de ahí, porque los dolores inútiles se dan en las personas de diferentes maneras, como por ejemplo, yo siempre he visto personas rechazadas, o que creen que siempre van a ser rechazadas, porque el rechazo es lo único que han vivido toda su vida. Entonces eso es lo que esperan de los demás, rechazo. He visto personas que siempre están endeudadas. ¿Por qué? Porque lo único que han vivido en su vida son deudas. He visto personas que nunca son fieles porque la infidelidad es lo único que conocen, lo único que conocieron mientras iban creciendo. He visto a personas que siempre viven en escasez porque la escasez es lo único que conocen. He visto a personas que pueden dar pasos de fe, pero no los dan porque el temor es lo único que han conocido en su vida. No han experimentado la valentía de dar el paso al frente. He visto personas que no son felices porque la conmiseración o la victimización hicieron casa en su corazón y no logran ver más allá de lo que Dios tiene preparado para ellos o para ellas. Y yo quiero retarte a salir de ahí. Si estás en uno de esos dolores, hoy en el nombre de Cristo Jesús podés salir. Hoy quiero invitarte a tomar la libertad que Dios tiene para tu vida. A tomar la libertad de saber que sí hay un mejor futuro, que sí hay un mejor mañana.
No porque estamos cumpliendo con fórmulas o con pasos, es porque el Espíritu Santo de Dios está en nuestra vida. Y Cristo Jesús nos ha dado un propósito a cada una de nosotras para seguir adelante y saber que lo que Él comenzó lo va a continuar y lo va a terminar. Estando seguras de eso, podemos sobrepasar y superar cualquier situación. Y por eso es que la fe entonces tiene un proceso o un papel, mejor dicho, tan importante en medio del proceso. Porque ¿qué es la fe? ¿Alguna se sabe el versículo? Súper bien, todas se lo saben. Un premio para todas, ¿quiénes estaban aquí? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y tal vez hoy decís, pastora, en mi vida no hay flor. Hay hojas, pero no hay flor. Es pues la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no estamos viendo. No hay flor, pero mi flor va a salir. No hay flor, pero después no va a salir solo una, sino que van a salir un montón más. No hay flor, pero después puedo tener un campo lleno de flores, porque Dios es el Dios que hace crecer y que hace renacer todo lo que estaba muerto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si el equipo de alabanza me puede acompañar, por favor. Termino con esto. En Jeremías 18, vemos a Dios como el alfarero, no nosotros. Porque es cierto, cada una de nosotras debe ser buena administradora de su vida. Dios te ha llamado a administrar tu vida, Dios te ha llamado a tomar decisiones fieles, de obediencia a Dios, pero es Dios el alfarero. Es Dios quien tiene tu vida en sus manos. ¿Y qué dice la Biblia? Que Él viene y está moldeando esa vasija. Quiere decir que está moldeando nuestra vida. Pero a la altura del versículo 4, dice la Biblia que el buen alfarero estaba moldeando esta vasija. ¿Y qué pasó? Se echó a perder en las manos del alfarero. Hay situaciones en nuestra vida que a veces pasan así. Se echan a perder. Nuestra vida, nuestro carácter, nuestra obediencia, nuestro amor por Dios, nuestra misión se echa a perder aún estando en las manos de Dios. Entonces por eso dice el versículo 4, y la vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero. ¿Pero qué dice ahí? No, así como con convicción, porque yo necesito que me ayuden a predicar. Así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. A veces no entendemos por qué Dios permite cosas en nuestra vida y nos ponemos simplemente berrinchudas, haciendo berrinche, enojadas, porque ella sí, yo no, porque ella... Pero el alfarero sabe, el buen alfarero sabe que a veces nuestra vida está mal, que a veces en esa área estás necesitando que Dios vuelva a rehacerla. Y qué hermoso y qué fiel es Dios, que aún nosotras, estando en sus manos, Él dice, no, esto puede verse mejor. Tu vida puede verse mejor, tu carácter puede verse mejor, tu temperamento puede verse mejor, ese fruto puede verse mejor, puede verse más grande, más amplio, puede verse multiplicado como no lo has visto hasta ahora. El buen alfarero lo sabe. Puede estar mejor. Y a veces sentimos como que nuestra vida, el mismo alfarero la deshizo para poder hacer algo mucho mejor
de todas nosotras. Porque lo que Él comienza, lo continúa y lo termina. Podemos ponernos en